Son 40 años. Son 40 años de trayectoria. Y el 14 de junio del 81 se constituía aquí, en este mismo lugar, en este mismo Palacio de Congresos, la Federación Española de Municipios. Es nuestro 40º aniversario. Celebramos tantas cosas. Celebramos primero el recuerdo de cómo aquello tuvo lugar. Celebramos el recuerdo de aquella asociación de alcaldes que desde el año 79 asistía a una convocatoria que hacía el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Y ahí arrancaba esta forma de entender el municipalismo. Porque desde aquella reunión y en palabras del propio Tierno, los municipios unidos más efectivos, más eficaces y más fuertes. Y ese fue el nacimiento de la FEM, de la Federación Española de Municipios y más adelante de la de provincias. Ministra, alcalde de Torremolinos, consejero de la Junta de Andalucía, presidente de la Federación Andaluza, presidente de la Diputación de Málaga, delegado del Gobierno, pero si me lo permitís, y sobre todo alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales. Qué día tan importante, qué reunión tan importante, porque hoy acuden a nuestro recuerdo tantos nombres. Acuden a nuestro recuerdo de repente y casi que a borbotones 40 años. 40 años en los que miles y miles y miles de concejalas y concejales, con su fuerza, con su capacidad, con su querencia a la gente, hacían política. Y hacían la política para los suyos, para los nuestros, para todas las españolas y para todos los españoles. Y la hacían con pocos medios, la hacían en unas condiciones tantas veces tan difíciles. Las hacían porque la querencia a lo propio, la querencia a la gente dominaba, porque el deseo del servicio público dominaba. Y aquellas alcaldesas y aquellos alcaldes tuvieron como primer presidente de la Federación Española a Pedro Aparicio, un gran alcalde. El alcalde entonces de Málaga, con Torremolinos incluido, y a partir de ahí tantos alcaldes y tantas alcaldesas. Unos que, sin ser presidentes ni presidentas de nada, alcaldes simplemente, que no es pequeña cosa, marcaron tanto el devenir del municipalismo. Seguramente Pascual Maragall, seguramente Uruñuela, seguramente Julio Anguita, seguramente Sáenz de Baranda, seguramente Tomás Rodríguez Bolaños y, desde luego, todos los presidentes de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pedro Aparicio, Ramón Sáenz de Baranda, Tomás Rodríguez Bolaños, Paco Vázquez, Rita Barberá, Eliodoro Gallego, Pedro Castro, Juan Ignacio Zoido e Íñigo de la Serna. Los presidentes y la presidenta que me antecedieron y que dejaron su impronta en el municipalismo, acompañados por miles de alcaldes y alcaldesas. Y seguramente simbolizados en el entonces alcalde de Toledo y también vicepresidente de la primera Federación de Municipios, y en el entonces secretario general Domingo Ferreiro. Si yo pudiera, mencionaría a los miles y miles de alcaldesas de todo este tiempo. Y sería el mayor honor que un presidente de la FEM pueda tener, el dar el nombre de cada una y de cada uno, porque cada una y cada uno es un ejemplo de dedicación a la política. Es un ejemplo de
de acción política en años intensos, en años difíciles, en años en los que fuimos lanzando nuestra propia idea, en años que se vieron, por ejemplo, truncados en aquella tarde del 23 de febrero del año 81, en el que tantas alcaldesas y tantos alcaldes se convirtieron en fortines de la democracia, en defensores de la democracia, frente a aquel golpe de Estado en tantas ciudades y tantos pueblos de España. Y eso es el municipalismo. Eso sois alcaldesas y alcaldes, concejalas y concejalos, que en aquel momento heredaban ayuntamientos desprovistos de todo. Si hacemos memoria, y la hacíamos un poco ahí de qué éramos cada uno en aquel momento, bueno, yo cuando aparece la FEN ya era catedrático de universidad. Por cierto, alcalde de Sevilla, mi primera cátedra fue Sevilla, y aprovecho para saludar al alcalde de Sevilla, al alcalde de Málaga también, porque era entonces el alcalde de Torremolinos, pero en aquellos municipios, y todos recordamos, los que tenemos edad, que zonas enteras de los municipios, en el año 79, en el año 80, en el año 81, era imposible actuar sobre ellos, porque no había acción política posible en aquellas circunstancias. Y fue suplido con el voluntarismo de tantos concejales, de tantas concejales, de tantos alcaldes y de tantas alcaldesas. Por eso nuestro homenaje a aquellos héroes, a aquellas alcaldesas, pocas entonces, felizmente hoy muchas más, y a aquellos alcaldes, concejales y concejales que suplieron con su trabajo y con su acción, con su dedicación personal, la ausencia de funcionarios, la ausencia de recursos, la ausencia de capacidad, la ausencia de ejercer, la ausencia de ser. Pero aquello marcó, y marcó una forma de entender la política. Seguramente que hubo alcaldes muy buenos, alcaldes regulares, alcaldes no tan buenos, pero colectivamente, y como forma global, una forma de entender la política. Porque empezamos a practicar la política en la dedicación total y en ver cómo suplíamos la ausencia con nuestra propia capacidad, con la acción de cada uno de los gestores, de cada una de las gestoras de aquellas corporaciones. Y se empezaron a trazar los municipios, las ciudades. Se empezaron a lanzar de aquella forma, desde la primera federación hasta esta. Y quiero saludar al vicepresidente, y quiero saludar a la vicepresidenta, alcalde de Estepona y alcaldesa de Toledo, porque representáis, conjuntamente conmigo y simbólicamente, la federación actual, con el primer presidente y el primer vicepresidente, y nosotros representando estos 40 años de transición. Pero en este tiempo se consolidó una forma de hacer política en lo local, que dista de ser una forma universalmente aceptada en todos los municipios de este planeta. Conformamos una forma propia, conformamos una dedicación, y aquellas ciudades y aquellos municipios del año 79 que nada tienen que ver con las ciudades y los municipios del año 2021, casi el primer cuarto del siglo XXI consumido, hay una línea de evolución. Y hay el heredar los conocimientos, las trayectorias, las formas, las políticas, de ir lanzando los procesos. Por eso hoy conmemoramos 40 años. Hoy le rendimos homenaje a los que aún están entre nosotros y a los que ya no están entre nosotros. Pero nos situamos en el hoy, para ver también lo que se consiguió, para ver la potencia y el poderío, porque este Estado conformó una gran transformación con la Constitución del 78 que yo voté, y conformó una forma de entender los municipios con la Ley de Bases de Régimen Local del año 85 que yo, siendo diputado, también voté, y con la Ley de Financiación de los años 80 que yo, siendo diputado, también voté. Y esa es la línea de la continuidad. Pero nuestra velocidad fue más rápida, la velocidad de la realidad y la velocidad de la gestión, la velocidad de las entidades locales fue mucho más rápida que la evolución de las normas. Y las normas se fueron quedando atrás y nosotros seguimos avanzando.
Y nosotras seguimos avanzando. Y seguimos haciendo política. Y seguimos llevando nuestra propia actuación. Primero en la FEN y como entidad. Y yo quiero saludar, reconocer, agradecer lo que nos acaba de comunicar la ministra de Política Territorial. La intención del Gobierno de España de que la FEN sea una entidad de derecho público. Porque eso potenciará y hará que lo que está sucediendo en la realidad tenga normas jurídicas que lo garanticen. Porque en la realidad está habiendo, y en las ciudades, un salto de gigantes. Porque en las ciudades, las alcaldesas y los alcaldes somos los interlocutores directos, ya no de cada uno de los ciudadanos que lo somos los interlocutores directos de toda la economía de nuestras ciudades, de toda la inteligencia de nuestras ciudades, de toda la acción administrativa de nuestras ciudades, de todas las asociaciones de nuestras ciudades, de todo lo que sucede en las ciudades. Somos las interlocutoras y los interlocutores, porque la realidad nos colocó ahí, porque en la realidad nos colocamos ahí. Y somos los políticos y las políticas de la totalidad, de la acción, mucho más que la cercanía, mucho más que el diálogo. Es la política total, es la política de atenderlo a todo, de estar en todo y de dimensionar todo desde nuestra acción política, desde nuestra vocación, desde nuestro entendimiento que las ciudades y los municipios tienen que estar liderados por sus alcaldes y alcaldesas que trascienden a nuestra propia competencia y nuestra propia capacidad de actuar. Y trascienden en nuestra decisión, en nuestro posicionamiento, en nuestra forma de hacer la política y en nuestra forma de establecer nuestras pautas, conjuntamente con los ciudadanos en nuestras ciudades. Y así estamos presentes en la gestión de las universidades, en la vida real, al lado de los rectores y de las rectoras, o en los propios hospitales, velando también, o en la propia acción del medio ambiente, o en las propias acciones de tantos y tantos ámbitos de la economía, de la industria, de la automoción, del naval, sin tener ninguna competencia y ninguna capacidad. Pero los interlocutores somos nosotros y nosotros. Y por eso se tienen que adecuar las normas a la propia realidad. Yo soy el interlocutor en mi ciudad de una industria de la automoción de las más potentes del mundo. Y no tengo ningún foro para transmitir a los gobiernos autonómicos con sus competencias y al Gobierno de España de nuestro propio entendimiento. Tengo mi propia capacidad de transmisión, mi propio conocimiento de la ministra de Política Territorial o del presidente del Gobierno, pero no es suficiente. Tenemos que llevarlo a la norma, a la regulación, a los foros. Tenemos hospitales, vivimos una tremenda pandemia y fuimos alcaldesas y alcaldes, concejalas y concejales, conjuntamente con otras instituciones, el Gobierno de España y el ministro de Sanidad, Illa, que se convertía en nuestro interlocutor en el sofá cuando estábamos en los confinamientos contándonos lo que sucedía. Pero fuimos nosotras y nosotros los que mantuvimos la moral de las ciudades, de la gente, la moral de nuestra gente, la acción, el abastecimiento, el funcionamiento, todo colgó de repente sobre alcaldesas y alcaldes sin competencias, pero con una enorme vocación y voluntad de servicio a nuestras ciudades, a nuestros municipios. Y la sanidad, y la acción sanitaria. Y estábamos atentos, y estamos aún ahora atentos a todo, pero no formamos parte de la gestión de nuestros hospitales. Y tenemos que estar. ¿Cómo es posible que alcaldesas y alcaldes con hospitales establecidos no tengamos un foro de gestión de hospitales? Y lo pongo como ejemplo para lanzar, no vamos a intervenir en la sanidad, claro que no, pero yo quiero saber de las listas de espera de mi ciudad. Y quiero saber por qué hay listas de espera en mi ciudad y qué planteamientos se hacen para corregir las listas de espera. Y como yo, todas y todos. Y eso es la reclamación de nuevos foros, de nuevas formas, de nuevo entendimiento, del cogobierno, de la cogobernanza a la que se tienen que incorporar los ayuntamientos. Porque estamos incorporados ya a la cogobernanza en España. Y se lo quiero agradecer infinito al presidente del Gobierno de España, a Pedro Sánchez, infinito. Porque estamos en la conferencia de presidentes, con el presidente del Gobierno de España, con las y los presidentes de las comunidades autónomas y sentado el presidente de la FEN. Sentado hace muy poquitas semanas en Salamanca. Y cuando vino la presidenta de Europa sentada con los presidentes y las presidentas de España y el presidente del Gobierno de España, el presidente de la FEN. Pero en la Comisión Interterritorial de Sanidad estoy presente porque quiero estar como presidente de la FEN y formo parte de ella. Pero en la de fondos europeos ya participamos con voz y con voto.
y en todas las comisiones sectoriales estamos presentes con representantes del Gobierno de la FEN. Y esto tiene que transmitirse a las normas. No puede ser solo una realidad. Tiene que ser llevado adelante porque estamos en un momento distinto. Y porque en los últimos muy poquitos años dimos un cambio radical a la forma de entender nuestra presencia. En tiempos anteriores y con otros presidentes de gobierno no teníamos esta presencia y esta función y la queremos consolidada, ministra de Política Territorial, querida anterior alcaldesa. La queremos consolidada en las normas. Por eso es tan importante lo que acabas de anunciar. La FEN entidad de derecho público significará que estaremos por derecho con voz y con voto. Y formaremos parte y podremos opinar sobre tantas y tantas cuestiones. Porque el Senado tiene que ser también nuestra casa. Exactamente igual que es la casa de las comunidades autónomas, porque la Constitución diseña 3 administraciones: la administración del Estado, la administración autonómica y la administración local. Y queremos ocupar nuestro papel. Esto no es un sistema piramidal en el que dependemos de otras administraciones. Somos autónomos y defendemos y queremos que se establezca la autonomía de lo local, la autonomía municipal. Y esa es nuestra visión, es nuestra demanda. Y mirar, este era el eslogan entonces. Ahora no. Los ayuntamientos no hablamos de poder. Hablamos de gente, de ciudadanos, de atención a los ciudadanos. Nosotros no queremos gobernar por el poder. Nosotros gobernamos y queremos gobernar por la atención a la gente, por la satisfacción de necesidades, por los mejores servicios, por las mejores ciudades, por los mejores municipios. Y esa es la demanda que ahora tenemos. Por eso queremos la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, aquella que yo voté en el año 85, y la reforma de la financiación, y queremos que cuando se aborde en este momento la financiación autonómica, el día anterior se nos convoca a la FEN para iniciar 24 horas antes la reforma de la financiación local. Porque nos quedamos atrás con otras administraciones. Porque los sistemas de financiación que en este momento tenemos no son los que pretendemos, no son los que queremos. Y claro que sabemos que tenemos la mano del Gobierno de España tendida y la queremos coger, la queremos apretar. Porque queremos que todo esto se convierta en realidad. Pero ya tenemos ejemplos de esto. Ya los tenemos. Fondos europeos Next Generation EU. Estamos participando de una forma extraordinaria. Nuestra pretensión era que ahí pesáramos lo mismo que pesamos en el conjunto de las administraciones. Creo que 14,9%. Ya estamos muy por encima del 15%. Y si yo diera las cifras de nuestra participación en fondos europeos, en la parte pública de los fondos europeos, inmensamente por encima de esa participación ya asegurada en este momento. Por eso las cosas están cambiando y por eso qué importante es que la FEN permanezcamos unidos. Claro que tenemos diferencias ideológicas. ¿Cómo no las vamos a tener? Somos de diferentes partidos, de diferentes posiciones, pero vamos a borrarlas porque tenemos una demanda común, que es la demanda de nuestra acción en los municipios, en las ciudades. Y yo cuando hace unos meses me sentaba en la mesa de los presidentes y presidentas autonómicos como presidenta de la FEN, sentía un inmenso orgullo, porque sabía que estaba representando lo más extraordinario de este país, a las alcaldesas y a los alcaldes. Sabía que mi voz allí era la voz de miles y miles de alcaldesas y alcaldes. Pero pasaron más cosas, porque es bueno que hagamos el balance de lo que está pasando, ¿verdad? Y lancemos un proyecto basado en eso. Es que nos acaban de condonar el pago de la liquidación negativa del año 2020. 3.600 millones de euros. Y yo tengo una manía, seguramente por edad, siempre reviso la historia. A ver, ¿cuántas veces sucedió antes? Nunca. Nunca había sucedido antes que se produjera una condonación de una liquidación negativa y en esta vez de 3.600 millones de euros. La anterior, por allá por el año 16, 15, la pagamos. Y las dos anteriores, por allá por el año 7 y 8, las pagamos. Esta no. Pero cuando vamos viendo, teníamos una gran demanda. Había una demanda que nos unía a todas y a todos, nuestros remanentes. 19.000 millones de euros en remanentes,
que no nos permitían utilizar. Y estábamos muy volcados en aquella consecución. Queríamos poderlos utilizar. Ya los estamos utilizando todas las alcaldesas y todos los alcaldes de España, que los tenemos. Y claro que cambió la situación, porque los estamos movilizando. Estamos movilizando ingentes cantidades de recursos a través de los remanentes para nuestros ayuntamientos y, por tanto, potenciando el crecimiento de la economía de España. Pero al mismo tiempo, ya sabemos que el transporte, nuestra demanda del fondo de transporte, se satisfizo. Pero estamos haciendo una nueva y abogo porque esa nueva sea satisfecha también. Pero el año que viene las entregas a cuenta de los ayuntamientos aumentan en 1.600 millones de euros y todos sabemos que no va a haber esa recaudación. Todos sabemos que es un gesto del Gobierno de España para permitirnos un oxígeno para llevar adelante este momento. Y es bueno que lo digamos. Es bueno que lo digamos. Creo que es bueno que todos digamos que cuando las cosas tienen avances, reconocerlo, porque es de lealtad institucional. Y lo tenemos que reconocer. Y esa es nuestra visión desde la FEN. Esa es nuestra forma de entender nuestra historia, de la que estamos orgullosísimos, de tantas alcaldesas y tantos alcaldes, y lanzarnos hacia el futuro. Y en el futuro lo importante es la unión. Somos tan fuertes como lo sea nuestra unión. Importaremos tanto como importemos unidas y unidos. Porque el lenguaje de la diseminación, de la diversidad y de la debilidad municipal por la diversidad es un lenguaje falso. Nosotros somos una institución fuerte y un colectivo fuerte si estamos unidos. Y queremos que se produzca la segunda gran descentralización en este país, de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Ya se produjo una gran descentralización del Gobierno de España, del Estado central, a las entidades administrativas, a las comunidades autónomas. Se tiene que producir una segunda descentralización. Y la segunda descentralización tiene que ser de recursos y de competencias. Y eso es, ministra, eso es, consejero de la Junta de Andalucía, lo que reclamamos, lo que queremos que suceda, lo que entendemos que es bueno para el funcionamiento de este país. Porque ¿qué sentido tiene que una comunidad autónoma tenga la competencia de la educación infantil y el 90% de las escuelas infantiles sean municipales? Ninguno. No tiene lógica. No es coherente, no es defendible. El que lo defienda, lo defiende por poder, no por capacidad de prestar servicios. Y esto tiene que hacerse una relectura. Tenemos que hacer una relectura del momento en el que estamos, de la situación administrativa, de la situación política y de la madurez de los ayuntamientos, como estamos demostrando. Porque todo sucede en las ciudades, todo sucede en los ayuntamientos y esa es nuestra reclamación hoy. Es nuestro honor y nuestra honra por 40 años de FEN. Y es nuestra visión de nuestra fuerza y de nuestro poder. Poder para atender a la gente, no poder político, no poder para actuar por el poder, nuestra capacidad de atender a la gente. Y por eso estos son los primeros 40 años. Dentro de poco celebraremos medio siglo. Yo seguiré siendo alcalde de Vigo. Si me votan. Y por eso, alcaldesas y alcaldes, hay una parte insustituible de esta reunión. Y me lo tenéis que permitir, que es vernos, que es estar juntas y juntos, que es poder vernos a los ojos y saber que actuamos tanto, que actuamos de esta forma y que somos servidores de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos, que somos vertebradores de España, que tenemos esta visión de país, esta visión de nación y esta visión de coordinación y de poder compartido y de cogobernanza. Y cuanto antes estemos los ayuntamientos en la cogobernanza, mejor estará España. Muchas gracias.